Hola Santiago, hola Chile y hola también al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 25 la máxima que se espera para hoy. Día primaveral entonces, al menos en la capital de Chile. Comenzamos este primer café de viernes. Último día hábil de la semana, lo vamos a compartir con Sergio Mico, que es el filósofo del primer café, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Hoy no vino con nadie, no te acompaña. ¿Quién te trae? Ya, sorpresa. Estamos también con Federico Joanón, que es miembro del directorio del diario electrónico El Mostrador.cl. ¿Cómo le va, señor Joanón? Hola, Cecilia. Y Hernán Larraín Mate, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Muy buenos días, Cecilia. ¿Cómo Muy estás? buenos días. ¿Por qué hay que presentarte como Horizontal y no como Evópolis? O como Horizontal es un centro de estudio donde yo trabajo, digamos, de lunes a viernes, y ¿Sí? soy parte de Evópolis y llevo un movimiento político al cual adscribo, pero mi oficio está en el centro de estudio. ¿Tienes algún cargo en Evópolis? No, soy Entonces, militante de Evópolis. un militante más. Ya. Bueno, y como cada mañana también nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. José Victorino Lastarria trascendió la cultura y política del siglo XIX. Fue profesor, periodista, publicista, abogado, diplomático y también uno de los formadores de la literatura nacional. Su valioso aporte al mundo de las letras está contenido en una compilación de su obra narrativa publicada por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. Usted asentía así, señor Mico, que también conoce la vida de José Victorino Lastarria. Así tanto como conocerla no, pero es un tremendo discípulo de don Andrés Bello, que hizo un aporte a las libertades. ¿Qué te pasa con la silla? Ahí está, ya. Es que me estoy poniendo más horizontal. Entonces, bueno, hizo un tremendo aporte a la libertad. Le escribió a pedido de Andrés Bello un polémico escrito donde condenaba la herencia española, y después peleó toda su vida por la igualdad y por la libertad. Incluso fue un constituyente que mejoró mucho la Constitución del ¿Vieron 33. que Sergio Mico es como el Mateo del curso? ¿Ah? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mira, lo que pasa es que tengo 50 años, entonces ya es mucha memoria acumulada. 50 nada más. Sí, pues 50. ¿Y tú eres mayor? No, pero Aristóteles dice que a los 51 años uno empieza a vivir intelectual y espiritualmente, aunque aconsejaba que en ese momento había que dejar de tener relaciones sexuales porque ya era completamente inútil. Ya empezamos. No, en serio. Inútil. Claro. Porque no iba a procrear. No, yo creo que porque uno empieza crecientemente a hacer el ridículo, pero no lo decía así Aristóteles. Es que en esa época la época de Aristóteles no existía el Viagra. Bueno, claro, entre otras cosas. No, pues tenían otros métodos. Oye, pero lo que bueno. decir es que las vergüenzas se pasan en casa. Pero es la autoestima que se va destruyendo. Oye, mira a dónde nos fuimos. No sé por qué nos metimos en este laberinto. Que Hernán Larraín, que es un joven, observa desde como risueño. ¿Cuántos años me quedaban? Bueno. Oye, interesante después de todo, ¿por qué siempre tengo que hablar de política? Interesante ese tema, ¿no? Ustedes como hombres, de verdad, todavía sigue siendo, con todo lo que ha avanzado el pensamiento, la sociedad, sigue siendo una prueba de dignidad la calidad de las relaciones sexuales. No, yo creo que hoy día es peor. ¿En serio, Sergio? Sí, claro que sí, porque bueno, yo estoy hablando en teoría, por lo que he escuchado, ¿no? Pero es que sabes que lo que pasa es que la mujer hoy ¿por qué no día, hablan en serio? es que parte de la liberación ahora sexual son muy exigentes. Sí. No, es que sabes que hay la separación, la píldora separó la sexualidad de la reproducción sexual y la aproximación de la mujer al sexo. Entonces, hoy día para un hombre es mucho más importante que tu pareja, que tu mujer, que es feliz y contenta. Entonces, y antes no era importante. Yo creo que era menos importante. Así por lo menos la cultura judeo-cristiana era menos importante. Pero es tan importante para además porque la mujer te lo reclama. Así, no te lo reclama expresamente. Pero puedo hablar por las mujeres. Es tan importante que el hombre quede feliz como que la mujer quede feliz, los dos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué los hombres se hacen cargo? Porque yo creo que hay un machismo y un resabio del machismo ahí, y se asocia la virilidad con la potencia. Virilidad viene de viri, fuerza. Y bueno, eso es un desastre nomás,
Pero bueno, es lo que pasa. Te quiero decir Oye, más. qué valiente Sergio Mico habla, y acá Federico y Hernán Larraín pero es cierto que hoy día Hernán Larraín, te vamos. Que se esperan que los hombres rindan y que la mujer quede muy contenta y también que no simule el orgasmo, y que no simule el orgasmo. Disfrute. Y yo creo que eso a veces incluso puede ser una amenaza, una sombra para el hombre, porque tiene que hacerla toda. ¿Cómo? A ver, hacerlas todas. No, digamos que hagan fuego artificial en forma permanente, ¿me entiendes tú? ¿Por qué me miras con esos ojos posesivos? Oye, ¿saben qué pasa? Que se tira a la piscina. ¿Saben qué, chicas? Oye, ¿saben, chicas? No entendieron nada. No. Ya. A ver, Federico. No, suscribo lo dicho aquí por Hernán. Sí, por que ustedes Hernán, creen que nosotras queremos que estén todo el tiempo haciendo fuego artificial. No, eso no es así. No es que quieran, pero es lo que transmite, es lo que uno le llega, digamos. Es como la expectativa que existe sobre el hombre. No estoy diciendo que eso sea necesariamente que todas las mujeres esperen eso, pero puede no ser así, pero es la imaginería que hay. Exactamente. Pero también está el otro lado de las mujeres que dicen, ay, todo el tiempo lo único que quieren es eso. No, eso es mentira. No, eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres te piden que uno sea comprensivo, buen proveedor, buen amigo. Los hombres pedimos solamente dos cosas. ¿Qué? Que sexo y una buena comida, nada más. ¿Viste? Los hombres se pueden comprar muy barato. No, perdónenme, esto es todo en la privacidad. Sí, por supuesto. De esta conversación en cuatro paredes. Claro. Pero seamos sinceros alguna vez. ¿Tú crees que es eso? No, estoy haciendo ¿En serio? No, yo estoy haciendo una exageración, pero yo creo que la realidad es muy exagerada a veces. No, pero que me da gracia que se dan las dos posturas. Por supuesto. Oye, lo bello de esto es que ha surgido una nueva masculinidad también, producto del cambio. Hay el lado femenino y eso. Es que no, sabes que la valoración, por ejemplo, de la paternidad es mucho más importante. La expresión de los sentimientos entre los hombres es mucho más importante. Eso de que los hombres no podemos llorar, ya eso es cavernario. Sí, eso ya es cavernario. Sí, pero sigue jugando un rol bien importante. Incluso el trabajo doméstico también. Ahora, perdón, hay poco cambio en esta línea todavía en Chile, los estudios que se han hecho, pero yo creo que para allá vamos, gracias a Dios. Bueno, pero eso incluye la sexualidad también. Y el tema tenía que ver Dios en la frase, pero no importa. A ver, Federico. Tiene. La sexualidad es una creación de Oiga, bueno, conclusión es que no se puede generalizar. Hay mujeres que sienten que las presionan demasiado, que lo único que le importa al hombre es la parte sexual. Hay hombres que se sienten que las mujeres lo único que quieren es que hagan fuego artificiales todo el día. En fin. Pero lo que sí es cierto es, lo que me gustaría saber de ustedes, ¿qué creen? Si el sexo está sobrevalorado en las relaciones de pareja o está mal valorado, se le toma poca importancia teniendo en cuenta que es fundamental. Está completamente sobrevalorado. Sergio Mico, sobrevalorado. Porque el principal afrodisíaco, y eso está probado, es el amor. Entonces, si tú tienes una buena relación de pareja, ya, donde haya cariño, apoyo, etcétera, es obvio que hay una relación afectiva y sexual mejor. Yo tengo un contrapunto, porque yo creo que antes era un tema más bien tabú, escondido, la mujer, digamos, de blanco, virginal. Hoy día está más naturalizado, hoy día el placer es un derecho humano, digamos. Y yo creo que eso también hace parte de nuestra cultura y normaliza. Es que tú lo has dicho, está naturalizado, pero yo creo que una cosa es tener sexo y otra cosa distinta es hacer el amor. Y cuando aparece el concepto de hacer el amor, entra la cultura. Pero hay una línea de tiempo igual, pues Sergio, cuando uno es más joven, las parejas son más jóvenes, por supuesto el sexo ocupa un lugar mucho más importante, a medida que uno se va envejeciendo. Sí, también. Ojalá uno lo pierda nunca uno y siempre haga la gracia, pero en la línea de tiempo el sexo empieza a ocupar un lugar menos importante, pienso yo. Ya. Es lo que uno ha escuchado, ¿no? Aquí llegan comentario y quieren que sigan, que está muy entretenido. Dice que esto es más entretenido que la política, que sigan hablando de la... Perdóname, que hay un error. El erotismo en la política es una cosa que desborda la política. A ver.
Pero por supuesto, porque acá está Darwin, un libro muy interesante que se llama Peter Singer, Darwin y la izquierda, y él dice, Peter Singer, que la izquierda ha subvalorado la importancia de Darwin, y explica por qué Carlos Saúl Menem, no por este ejemplo, lo voy a poner yo, es tan atractivo cuando era presidente. Era porque era un seductor. Era un seductor, sí. Pero la seducción está también la que descubre un hombre que se sube a un tremendo auto, porque las mujeres, esta es la explicación, sí, esta es la explicación darwinista, ¿no? Y la trata Peter Singer. Es que es bien terrible lo que voy a decir, porque muy machista. No, pero esto es sociobiología, es decir, la mujer está buscando muy buenos genes y los hombres también. Sí, entonces se asocia el poder político o económico con buenos genes. Acá hay una persona exitosa desde el punto de vista del poder. Y en cuanto a animales, y nuevamente vuelvo a la distinción, los seres humanos no somos solo naturaleza, nuestra segunda naturaleza es la cultura. Yo no digo que esto sea lo más importante, pero hay una relación. Así que yo no sé por qué está vuelta la política. Y pregúntele a Bill Clinton, o pregúntele a Hollande, ¿ya? Pero ahí está. Miren, bueno, esto demuestra, no lo voy a mencionar ¿puedo mencionar? Acá está Carlos Saúl Menem con Cecilia Rovarete. Miren la cara de alegría de Cecilia Rovarete. Una foto. Están de la manito, parece. Y están de la mano. Y miren con los ojos que mira Carlos Saúl Menem a Cecilia Rovarete. La envidia de Cecilia Boloco. No, pero oye, aclaremos que eso tiene muchísimos años. ¿Y por qué te la muestro? ¿Por qué? No. Porque mira si no es un seductor. Sí, te absolutamente. Pero respaldado por el poder político. Por eso digo. Pero no todos los hombres que tienen poder político son seductores. No. ¿Eduardo Frei cuando era presidente era sexy? ¿Cecilia? No. Trey Ruiz Tagle, perdóname, yo escuché una mujer. De mujeres, yo escuchaba que lo encontraban igual al Pacino. A Yandy García. A mí me dijeron eso. Oye, yo soy testigo. Algo, ¿no? Era igual a Andy García. Entonces yo digo. ¿Sabes qué? Nos vamos a dedicar a la política. No, pero bueno, claro. Los tres estamos en política. Ahora, hay que decir, a propósito de eso, sí, es cierto, el otro día. Hay que preguntarle, ¿no? Oye, porque si Frei era igual a Andy García o a Al Pacino. Me lo dijo una profesional. No, pero un momentito, que el expresidente tuvo un cambio de look que le vino muy bien. Cuando le cambió el peinado y todo. No, en serio. La patilla escandalosa. No, digo el expresidente Frei. ¿Te acuerdas cuando hizo un cambio? El peinado y le vino muy bien. ¿Y por qué se hizo el cambio? ¿Y el presidente Piñera era sexy? El presidente Piñera. La mujer loca que lo encontró sexy. No, a ver, no sé. Además que no es homofóbico, no le tiene miedo. Pero si el cargo es lo que da la sensualidad. A cualquiera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mira, algo le ha caído. A cualquiera le puede pasar. Hay que leer a Peter Singer. Basta con ser presidente. Perdona, y esto tiene una derivada como siempre ética. ¿Cuál? Porque hay disculpen, esto es pura pedantería, pero hay un texto de un señor Dror que cuando habla de la buena política pone 8, el decálogo, eso no es un decálogo, en realidad es un togonal, no sé. Y él dice que hay que refrenar los apetitos financieros y sexuales, porque el poder político está muy relacionado con el dinero y con la sexualidad. ¿Les quiere que cuente la vida sexual de Mao Zedong, lo que confesó el secretario? Cuenta. No, es que eso ya... ¿Por qué? Además tenía muchos millones de chinas. Pero todos... Porque hay una tradición del emperador que viene de los tiempos del imperio chino. Entonces Mao Zedong pedía a una niña todas las noches determinadas. Chuta, ya. Pero perdón, no hace falta ser Mao Zedong para pedir todas las noches a una niña. Cualquier millonario distinta. Una niña, ¿cuántos casos pequeña, conocemos? Pero eso era otra cosa. Virgen. ¿Cuántos casos conocemos de era el secretario y el que estaba a cargo de una mención muy importante? Qué horror. Bueno, pero eso es usar el poder para dar satisfacción a un deseo que seguramente lo tendría igual si no tuviera el poder, pero que no se lo podría permitir. Por supuesto, incluso por razones económicas. Pero siempre ha estado asociado al poder político con el sexo. Pero volviendo a algo más sano, no yendo tan lejos, esto del poder político y la seducción. Yo conocí el otro día al subsecretario de Hacienda, que es hermano de Sergio Mico. Alejandro Mico. Entonces, sí, la verdad que digo, debe ser eso. Ahora entiendo, Sergio.
es el poder, que lo encontré más buen mozo que tú. Entonces, son tan parecidos. Yo siempre he sostenido que Alejandro es la versión mejorada mía. Yo siempre he sostenido eso, Alejandro es la versión mejorada mía. Y todas las negociaciones con la galletita. Sí. Claro. Ya, en la casa. Sí. Ya, Hernán Larraín Mate no necesita poder porque él es buen mozo así nomás, ¿no es cierto? Y toda No, Hernán, tú no sabes cómo me llegan los mensajes a mí. Así que eres el guapo del café. Pero tenés que reenviarle los mensajes. No, porque se le va a... No puedo dar. No. Bueno, pero lo interesante sería saber si todo está... hay dos caminos. O nos vamos por el lado de cuánto sirve la seducción y el poder en el manejo político, o nos vamos por el lado, a propósito de lo que estábamos hablando, de la sexualidad y las relaciones hombre-mujer, por el lado de la píldora, que algo queríamos decir. Ustedes elijan. Federico, vamos, tú. ¿Qué? Elige tema. La píldora. No se me da lo mismo. Bueno, la píldora es un tema que es impresionante, como vuelve y vuelve. Y es majadero ya, ¿no? Sí, es evidente que hay que repartir píldoras del día después para evitar embarazos no deseados, niñitas que se les perjudica la vida para siempre. Y esta sociedad chilena que de repente como que da un pasito, y da otro, pero retrocede. 2 pasos adelante, 1 atrás, pero a veces, y no sería tan malo si fueran 2 adelante, 1 atrás, el problema es que a veces es 1 y 1, que queda donde mismo. No sigue opinando. Sergio, que es el más conservador del grupo, me gustaría saber su opinión, pero no me cabe duda que va a ser mucho más progresista que lo que está ocurriendo. ¿Sí? Es increíble si hay alcaldes que no las reparten. Sí. ¿Qué opináis, Sergio? No, mira, yendo al fondo del asunto, yo he llegado a la convicción, yo hablé con el doctor Croxato, de que no es abortía para bajarme por el lado de la doctrina y la vida, no la doctrina, por el lado de la vida. Por otro lado, acá el debate si son menores de 14 años sin que estar obligadas a dar a comunicar al padre o al apoderado. Y la verdad, las cosas que ahí también la razón de salud pública a mí me convence, porque conozco muy bien el tema salud. Entonces, muchas veces esas niñas tienen mucha vergüenza y mucha presión familiar, obviamente, por no reconocer ni la relación sexual ni el embarazo. Entonces, pedirle que vayan al tiro. Pedirle complejidad. Claro, pero perdona, dicho lo cual, yo quiero hacer la siguiente prevención, pero la ley también establece que producido el hecho urgente, donde se le administra a un médico la píldora, sin el consentimiento de los padres, es clave que después haya un seguimiento a esa niña. Porque entre otras cosas, normal ocurre mucho que niñas que están embarazadas por abuso sexual dentro de la casa, por ejemplo. Entonces yo creo que el seguimiento después de esa niña es muy, muy importante. Y la otra prevención que yo quería hacer es que esta es una sociedad, Federico, muy tecnológica y cree que a través de la tecnología se resuelven los problemas. Entonces tú, cuando tienes que la inmensa mayoría de los niños no sé si creo que la mayoría de los niños hoy día nacen de embarazos adolescentes, donde el 70% de los niños están naciendo fuera del matrimonio, donde el 40% de los hogares son monoparentales, normalmente por mujeres. Es evidente que acá tenemos un problema mucho más global que simplemente creer que una píldora va a resolver el problema. Son cosas distintas. Esto es una sociedad que ha cambiado, que se ha transformado, pero no tiene que ver necesariamente con un embarazo no deseado. Pero el embarazo adolescente es una verdadera tragedia. Tú lo mencionaste, hay un síndrome de la adolescente embarazada. No sé si estoy de acuerdo con que tú dices, lo que pasa es que estoy dividiendo. No, es que esto es muy importante. Sí, porque normalmente, por eso te digo, normalmente el debate píldora o no píldora. Y yo te digo que esto necesariamente, estábamos hablando de la sexualidad. El tema del matrimonio no tiene nada que ver. Si no, que se casa o no se casa. Tiene que ver. Hogares monoparentales. Pero hoy día hay una discusión puntual respecto a la píldora. No, pero eso te digo, porque siempre es el punto nomás lo que estamos discutiendo. Y esa discusión ya debería estar superada. O sea, creo que ¿pero por qué? En términos culturales. No, porque yo creo que hay un resabio conservador en algunos alcaldes que se sientan con el derecho de establecer cómo deben vivir los demás, y eso me parece que es muy discutible. Ahí también hay otro problema. A ver, pero yo quisiera... Porque queremos o no queremos la descentralización. Esto es lo mismo que a propósito del debate sobre... ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver? Sí, muy importante, porque lo mismo... No, perdona. Este debate también se plantea en educación, para despildorizarlo. Es decir, ¿cuál es el grado de autonomía que tiene un alcalde
alcalde con respecto a las políticas públicas nacionales del Ministerio de Educación, porque si no tiene ninguna y es lo que tiene que hacer es caja de resonancia en las políticas nacionales, entonces la descentralización no tiene sentido. Pero Sergio, te metes en un tema nada que ver. No, sí. No, pues, sí, pues, bueno, yo escuché ayer al presidente de la Asociación de Municipalidad y el punto que reclamó fue este. Sí, pero yo quiero volver por rigor periodístico. ¿Dónde comienza todo esto? Esto comienza cuando se recuerda que existe la ley, ¿no es cierto?, para entregar esta pastilla a las menores y que se había dejado como de lado. El cardenal Esati alza la voz y lógicamente dice que no está de acuerdo, lo cual no debería sorprendernos ni ser noticia, ¿verdad? Es coherente con el pensamiento. De la Iglesia Católica con respecto a que la vida empieza con la concepción, entonces, y hay una duda. Normal. Y entonces vuelve de nuevo el tema. Sí. Esto es como, para uno que está en los medios de comunicación, es como de déjà vu. Sí. Tan aburrido. Lo hemos discutido. No pasa lo mismo con la reforma educacional tributaria. No, son cosas por eso. Pero el tema de la píldora se ha discutido, el dárselo antes o después durante mucho tiempo, ¿no es cierto? El tema, como decía recién el doctor Molina, cuando llega una niña sin la mamá, sin nadie, con susto, que no, lo único que quiere es que la mamá no sepa, y pide la píldora, primero hay que actuar, dice el doctor. Le entreguemos la píldora, pero no después nos desentendemos, sino hay que hacer el seguimiento, qué pasa, que no. Eso es clave. Bueno, y eso se da en los sectores, además, socioeconómicos más vulnerables. Y que ese es el tema. Pero bueno. Pero ¿sabes que te puedo hacer un comentario que no quería hacer? Yo escuché al doctor Ramiro Molina y creo que es un experto en el tema, pero él tiene una posición súper clara. Entonces, cuando aparecen otros médicos ligados a la Universidad Católica, se les presenta como que ellos simplemente están representando a la Iglesia Católica. Entonces yo pido el mismo trato. La Universidad de Chile es laica. En estas materias mucho más liberal. Entonces, si se va a presentar al experto de la Universidad Católica como católico, entonces yo pediría que se haga lo mismo. Lo que pasa es que, ojo, que la Universidad Católica en sus centros no pide no entregarla. Lo echaron. Bueno, claro, pero entonces... pero lo que te quiero decir es la presentación... Porque también hay un debate política pública, por ejemplo, este tema del seguimiento. Porque hay, en fin, que el tema es bastante más... Es lo mismo que yo esto lo hemos dicho la otra vez, entonces para que no aparezca yo... Porque Federico al tiro me encasilló como el conservador, entonces está bien, entonces yo podría saber que lo que pasa es que tú eres un liberal también. Entonces, pero lo que sí es que justamente porque uno mira la realidad es inevitable, y el científico también. Pues. Claro. El científico, ¿por qué? Bueno, el científico también, pero hubo un acuerdo político transversal para que este fuera un tema. Yo creo que este es un problema que se planteó con la Contraloría. Hace años se solucionó y hoy día algunos alcaldes tratan de imponer contra ley su parecer ideológico religioso y eso no corresponde nomás. Pero también hay alcaldes que tienen una aproximación ideológica, cultural pero en este tema ya no debiera ser tema, eso voy. Tú dices porque hay un acuerdo político legal. Ya demos los pasos para adelante, ya basta, protejamos a estas niñitas que si no van a como la ley de divorcio, ya está. Justamente, como que me empieza a decir un alcalde que no se puede... de divorcio, yo les pediría, que se pronuncien, ¿a ustedes les parece bueno que el 70% de los niños, buenos desde un punto de vista del efecto que produce la sociedad, nazcan fuera del hogar en circunstancias que las sociedades más socialdemócratas del mundo, por ejemplo en Suecia o en Estados Unidos o en Europa, son porcentajes del 20 a 30%? ¿Nacen fuera del hogar? ¿Qué significa tú? Fuera del matrimonio. ¿El matrimonio casado claro, o fuera del matrimonio? Es que el 40% del matrimonio con libreta. No, y además el 40% de los hogares en Chile son monoparentales. Y además esto, como se ha dicho acá, ocurre más en los sectores bajos, porque en los sectores altos el 80% de las mujeres están casadas, y eso no es porque ellas sean liberales y las mujeres de los sectores bajos sean conservadoras. El problema es que el machismo golpea mucho más fuerte, y además la mujer tiene mucha menos independencia económica, y por lo tanto, ¿cuánto drama de las mujeres que tienen que trabajar dentro de la casa y fuera de la casa, y hay dos brazos nomás, terminan recurriendo a los abuelos? Sergio, una pregunta, pero la ley de divorcio, que exista o no exista la ley de divorcio, ¿qué tiene que ver con eso? Es que, ¿sabes qué? O sea, ¿cuánto cuando influye? Se aprobó la ley de... No, ahí yo no me meto. Yo creo que sí las leyes tienen importancia en las costumbres, como las costumbres tienen importancia en las leyes. No, pero Cecilia, no me mueves la cabeza. Porque, perdona, lo que sí te voy a decir que cuando se aprobó la ley de divorcio, una de las razones que se dio era que aprobada la ley de divorcio iba a haber mayor cantidad de gente que se iba a poder volver a casar.
Y además que se iba a sincerar una situación. Y yo creo que cumplimos el primer objetivo, pero este otro objetivo... Pero eso ya no es culpa de la ley de divorcio. Es de políticas públicas, pero sí, perdona, oye, perdónenme, las políticas públicas inciden también en esto. Que les va a dar plata a la gente para que se case, no. Eso hace España y Francia. Se pagan menos. ¿A ti te parece razonable que una persona que tiene 4 o 6 hijos reciba la misma remuneración? Sergio, ¿te puedo decir algo? Pero podéis tener los 4 o 6 hijos sin necesidad de tener libreta. Claro. No, está bien, pero lo que te estoy diciendo, pero que haya incentivos, las políticas públicas sí pueden hacer. Por ejemplo, tasa de natalidad, eso es clarísimo. Sergio. El tema de natalidad, perdón, para terminar, pero el tema que me cae. No, a lo que voy yo es que tú pones el ejemplo de Francia y voy a poner mi ejemplo. Existe una figura que el incentivo del impuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe la figura, si tú quieres acogerte a ciertos beneficios, tú tienes que demostrar que vives en una familia, y existe, no necesariamente casarte. Entonces tú vas a la municipalidad y declaras que vives con esa persona, que le podrías llamar así, puede sonar feo la palabra, pero es como una especie como de concubinato, que tú declaras que tú convives con esa persona, claro, pero no necesariamente casarte, lo que es lo que ya es entre hombres, entre mujeres, y en ese sentido van los incentivos. Son sociedades mucho más abiertas. Conozco el punto. Ya. Sí, más abierta, se ha planteado como progreso. Yo no sé si es progreso. Les quiero decir que hace un siglo atrás el 80% de los niños nacían fuera del matrimonio. Yo no sé si esto es progreso. Lo que pasa es que Hernán Larraín Mate debe ser uno de los hombres que más le han pedido matrimonio, entonces no sé. A ver, ¿cómo es el asunto? No precisamente, pero... no, yo creo que hay dos cosas distintas. ¿Tú no estás casado? No. ¿Y por qué? Porque disfruto mi soltería hasta el día de hoy. Pero tienes un pololeo. Estoy pololeando, sí. ¿Seriamente? Sí. ¿Y no te han dicho ya cuándo nos casamos? Todavía no. Ya. ¿Y tú tampoco? ¿En qué minuto va a empezar a...? Y te van a pedir eso, ¿sabes por qué? Porque el día que se separen tú te vas a ir con suerte con 2 maletas. Sergio, ya. ¿Qué le pasa? Perdónenme, eso es así, porque el matrimonio es una institución que sobre todo protege a la mujer. Dejemos hablar a Hernán. No, pero yo creo que hay una buena pregunta que hace Sergio. Hoy día el 70% de los niños están naciendo fuera del matrimonio. Y yo creo que efectivamente en una sociedad libre, las personas eligen sus propios proyectos de vida, y la forma en que construyen sus relaciones y las distintas formas de familia que existan. Yo creo que eso es natural. Pero también creo que hay que preguntarse en qué tipo de sociedad estamos construyendo y hacia dónde nos estamos moviendo, en el sentido de que cómo son esas familias, cómo son esas relaciones, cuánto nivel de responsabilidad hay de padre y madre respecto a los hijos. Creo que ahí también hay preguntas pendientes, incluso desde una perspectiva liberal. Es bueno y sano preguntarse por el tipo de relaciones sociales que se están construyendo y si no hay demasiados efectivamente padres que no se hacen cargo de sus hijos y son responsables, particularmente en familias vulnerables, de ellos. Pero la cifra efectivamente es increíble y la tendencia va para allá. Completamente. Yo quiero decir que hace un siglo atrás... Una sociedad que cambia muy rápido. Sí, está bien, pero por eso te digo, hace un siglo atrás, fíjense ustedes, gaucho, guaso, ¿vienen sabes de dónde? De Huacho. Sí. Entonces, porque acá una de las grandes batallas que dimos después de los colonias, pero ya estamos mezclando todo. El ser guacho es el hijo que el padre hace y que se va y que no reconoce y que no le importa nada. Cecilia, ¿tú crees que eso no sigue ocurriendo en Chile? Sí, pero ¿qué tiene que ver con el divorcio? Pero estamos hablando... Cecilia. Bueno, pero es que tú me estás hablando del divorcio. Yo estoy hablando del 40% de los hogares chilenos que son monoparentales. Y es evidente que cuando hay 2 brazos para cuidar a 2, 3, 4 hijos. Las madres solas, pero ese es mi punto. Sí. Y perdona, y combatir contra el machismo y que haya paternidad es una tarea de civilización y de cultura. Pero por supuesto. Ese es mi punto. Muchas gracias. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Bueno, pero es que esto no lo discutimos. Sergio Mico, ese punto que te lo vamos a aceptar todos. Muchas gracias. Hay políticas públicas para eso, porque es muy difícil criar niños, y etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el hecho de la libreta. Eso es todo mi punto. Claro. Esto es una sociedad que cambia y lo importante es que vaya cambiando. Siendo más libre, una mejor sociedad, con mejor educación para los hijos, con mejor... Pero Federico, ¿tú crees que las mujeres de clase alta
son más conservadoras porque se casan más que las mujeres de clase baja. Y yo cuidado ahí con el sesgo ideológico. Tal vez porque hay una presión social de la costumbre, del matrimonio, de la fiesta, del vestido blanco, de la cosa eso es cierto. Que queda bien. Y además, pero pobreza y monoparentalidad, eso está estudiadísimo, están juntos. Bueno, sí, así van juntas muchas casos. Hay que tener políticas públicas para eso, pero eso no significa que una sociedad que evoluciona como esta sea para peor. No han dejado hablar a Hernán. No han dejado hablar a Hernán Larraín Mate. Es que está preocupado porque le van a pedir matrimonio. Sí. Claro. Entre Mico siga hablando va a ser peor para mí. Hay que callar a Mico. Sí, hay que callar. La próxima media hora la palabra de Federico y de Hernán. ¿Estamos? Ya. No, y tenemos que abordar tributaria y educacional. Por eso, yo no sé cómo yo solo le digo que ayer casi me da un desmayo cuando veo esta entrevista de Hernán Larraín Mate en el Mercurio. Una entrevista aquí, dice el titular: el resultado de esa negociación es que termina desperfilándose la identidad de la centro derecha. O sea, está de acuerdo con Iván Moreira. Vamos a comercial. Seguimos en el primer café, estamos con Hernán Larraín Mate, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal y militante de Evópoli, y estamos con Federico Joanón, que es miembro del directorio del diario electrónico elmostrador.cl. A Sergio Mico lo vamos a dejar a un lado. No, está bien. Bueno, Hernán, habíamos quedado con este titular que tú dices que con el acuerdo que todos llaman histórico que se logró para la reforma tributaria, la identidad de la centro derecha se desperfila. Y de verdad ¿estás de acuerdo con Iván Moreira por una carta que escribió ayer al director y que decía que él se tiene que quedar callado, él se abstuvo porque él es UDI, no puede decirlo mucho porque su partido apoyó, pero que él no está de acuerdo y que le parece que pésimo? Bueno. Es que yo creo que de hecho hay mucha gente de la centro derecha que piensa lo mismo, pero no lo dice, en parte porque quiere sostener el acuerdo en términos políticos. El acuerdo efectivamente es en términos técnicos respecto a la reforma original de la reforma tributaria un gran avance para la economía en términos de inversión, ¿cierto? El impacto va a ser bastante más acotado. Pero el hecho de que la centro derecha, y yo hago una crítica política, negoció en el Senado el acuerdo con el gobierno, creo que fue una negociación débil. Creo que la nueva mayoría no contaba con todos los votos en el Senado y que eso debió haber sido aprovechado para esperar que la nueva mayoría moderara su propia posición a través de un acuerdo y luego, dado que el gobierno quería, la presidenta Bachelet quería, digamos, que esta fuera una reforma que tuviera un acuerdo y un apoyo transversal, negociar en una mucho mejor posición. Sin embargo, fue parte de lo que creó un proceso de negociación que frente a la ciudadanía ha sido muy criticado por las formas. ¿Frente a la ciudadanía o frente a algunos personeros de la izquierda? Porque según las encuestas, la ciudadanía está, y es el argumento que usa quienes defienden el acuerdo, es que en las encuestas la gente demuestra que les parece fantástico que se llegue a un acuerdo. Es cierto, la gente valora los acuerdos y eso es muy importante, y yo me sumo a la importancia y el valor de los acuerdos y no estoy con aquellos que critican. Pero hay ciertos sectores de la izquierda independiente que en un momento se molestaron, pero parece que ya hablaron y les dijeron ya no va a volver a ocurrir. Yo creo que están mezclando dos cosas. Claro. Una cosa es que son el acuerdo de fondo y otra cosa es la forma. La forma no solo está criticada por la izquierda más izquierda. Sí, también hay otros. En general, porque hay cosas que no se hacen así. Claro. Las cosas se hacen. Solamente para cerrar, pero sí, Hernán Larraín que yo he levantado es que la centro derecha, en el fondo, que representa una serie de principios que había construido o había sido parte de una oposición, ¿cierto?, que se había reflejado en las encuestas en relación a los efectos de la reforma tributaria, que iba a ir bastante más allá que recaudar, quitándola a los ricos, por así decirlo, sino que iba a afectar a toda la economía y en particular a la clase media. Terminó en 24 horas firmando un mal acuerdo, celebrando y dando una señal muy equívoca respecto a los principios que defiende. Y creo que es un aprendizaje que tiene que asumir la centro derecha. Ese es mi punto. Federico. Estaban muy contentos porque le habían torcido la mano a la nueva mayoría, pero ha quedado claro que la nueva mayoría es una... ¿Le han torcido la mano, crees tú? Pero por supuesto, lo que pasa es que puede ser, no me quiero meter en el detalle de la reforma tributaria, creo, no soy un experto ni el llamado a hacerlo, pero en términos políticos le torcieron la mano y lo que quedó demostrado es que la nueva mayoría es una entelequia, no es tal, no existe una posibilidad de tener alineado a todos los votos, sobre todo en el Senado,
Senado, en la Cámara más. Pero no, en la Cámara en el Senado. No, y además que si hay alguien que te llegue a escuchar esto de que le torcieron la mano a la nueva mayoría, pero porque todo lo que he escuchado lo contrario, que por favor que la derecha no se haga al revés. Esa es mi opinión. Entonces, mi opinión es que la derecha le torció la mano. Derecha en un sector, la oposición. Un sector de la derecha que arrastró al resto para no quedarse fuera la foto. Ahí no me quiero meter tampoco en eso, porque también en la derecha, oye, aquí hay mucho paño que cortar, porque se hizo en una cocina, oye, entre cuatro paredes, donde no estaba toda la derecha tampoco. Había un comisionado, un par de comisionados para negociar. Entonces fue todo muy raro, son las formas, todo muy raro, muy inapropiado, porque para eso está el Parlamento y no la cocina de un senador. Bueno, pero en el fondo, políticamente, mi imagen, mi impresión es que la derecha, sea quienes sean, en forma poco orgánica, le torció la mano a una mayoría y demostró, evidenció algo que es bueno que lo sepamos y que va a estar claro en las próximas reformas que vienen. No hay voto unánime de la nueva mayoría. No existe una nueva mayoría políticamente, sólidamente hablando. Hay una nueva mayoría que es una coalición que está funcionando para ciertas cosas, pero cuando llega el momento del que hubo, en el Senado no están todos los votos. Y como no están todos los votos, es bueno saberlo ya. Y eso es parte de lo que va a venir en educación y para qué decir respecto a la reforma constitucional. Sergio Mico. Yo no puedo hablar. Ya, vamos. ¿Puedo? Sí, puede. Mira, yo discrepo acá con Federico. Primero, la reforma tributaria, con todo, no solamente con el apoyo a la nueva mayoría, sino el PC, yo creo que eso fue un error, no haberlo incluido más, donde en primera parte se dice que derecha, centro e izquierda están de acuerdo en aumentar 3 puntos los impuestos, porque Chile necesita para políticas públicas más dinero y además para redistribuir mejor la riqueza. Entonces, primera cuestión que yo estoy diciendo que eso es muy bueno, si nunca eso es muy bueno, ya, okay. Llegar a un acuerdo pero quiero destacar muy bueno, estoy sacando las conclusiones políticas que hay detrás de cómo se hizo. Segundo, yo te digo que la nueva mayoría hay humanismo marxista, hay humanismo laico, hay humanismo cristiano y hay también liberalismo social. Y por lo tanto tú tienes razón y ese es un punto que yo te concedo. Así ni en la reforma tributaria ni en la reforma educacional va a haber unanimidad y eso me parece bien, no me parece mal. Yo creo que no sé si es bueno o malo, puede ser malo. Yo creo que es bueno, ahora, pero sí en los medios fue el debate, Federico, pero en la finalidad Ricardo Lagos Weber, que junto con Andrés Saldívar en la comisión, incluso Carlos Montes estaban llenos de dudas, dijeron, bueno, si vamos a llegar con esto, un acuerdo más amplio, donde se incluyen los empresarios, si hablemos en serio, cómo no hacer importancia y las pymes, cómo no hacer importante eso, pero vamos a recaudar lo mismo, yo creo que es el debate, yo no sé si vamos a recaudar lo mismo, he escuchado economistas que... Según el ministro, sí, según el subsecretario, sí según... Pero hay gente muy respetable también... Que duda, y que son economistas de centro izquierda y que toda su vida han reclamado por una mayor tributación. Pero yo te diría, yo creo que fue un buen acuerdo en lo sustantivo, aun cuando se cometieron errores. Así yo te digo, por ejemplo, políticamente el Partido Comunista incluso a través de la CUT apoyó el salario mínimo. Entonces yo te digo, ¿cómo no hacer importante que ellos hayan tenido un rol más protagónico más allá que no hayan votado la comisión? Pero en el rigor siempre. ¿Quién tiene que negociar? La Comisión de Hacienda del Senado. Bueno, además hay un tema ¿Quiénes hacen parte de la Comisión de Hacienda del Senado? Y Andrés Saldívar le están sacando la mure, que esto se negocia en la cocina y todo. Bueno, mal dicho, pero perdóname, el día viernes hubo consenso en el panel, ¿te acuerdas? Con Luis Eduardo Escobar, que llega a un punto que la negociación no puede ser no es una asamblea. No, hicieron la historia de cómo, de los grandes acuerdos que se llegaron de la época de Allende, de la época que siempre primero era interesante. Garantías constitucionales fue negociado con Benjamín Prado, que era presidente de la Democracia Cristiana, junto con los partidos de la Unidad Popular, y me acuerdo que los grandes discursos de los senadores del Partido Nacional era protestar porque les llegó una avalancha de reformas constitucionales donde la Democracia Cristiana más la Unidad Popular llegaban y la aprobaban. ¿Y a dónde se habían acordado? La nacionalización del cobre. ¿Pero dónde se discutieron? Primero, eso de la cocina. No sé en qué casa,
quieres decir? Mira, don Benjamín Prado tenía un departamento frente a la ¿cuánto se llama? La Plaza de Armas. No, me refiero, no el lugar, sino que se hacía así en una casa. Por supuesto, y Francisco Bulnes, que fue un actor clave en la nacionalización del cobre por la derecha, y Renan Fuentealba por la democracia cristiana, pues fueron unánime. Obviamente un momento de negociación bastante crudo. Y agregué, Pedro Aguirre Cerda negoció con los empresarios nada menos que la creación de la Corfo, donde él tenía planteado que se iban a aumentar los impuestos a los empresarios chilenos. Perdona, estoy haciendo la historia. Perdona, pero te quiero terminar, porque estamos debatiendo hoy día aumentar el royalty, que está pasando colado por el tema de la reforma regional. La derecha empresarial le dijo a don Pedro Aguirre Cerda: apoyamos la Corfo, pero usted, en vez de aumentarnos los impuestos, nosotros se los vamos a aumentar al cobre. Y don Pedro Aguirre Cerda estuvo de acuerdo con eso. Sergio, mijo, estamos todos de acuerdo que hay negociación y que hay que hacer negociaciones, para eso es la política. Pero de hacer posible lo que parece. En cuanto a la forma, pero la forma es lo que te está diciendo Sergio. No, pero no se refirió a la forma, porque no ha dicho cómo ni dónde. No, yo estoy defendiendo, perdona, yo creo que mira, la cosa de la foto y quiénes se pusieron o no, me hubiese gustado mucho menos gente, por decir, porque típicamente pero la que alguien haya dicho, mira, yo soy el papá de la reforma, tomamos y comimos, yo creo que eso es completamente antirrepublicano. Pero Sergio, pero el hecho de que se discuta en una casa particular, eso es lo que está diciendo. No, yo lo que encuentro censurable es que se haya dicho. Para serte franco, que se haya dicho, pero se hace siempre. Voy a decir, don Gabriel Valdés me enseñó que las negociaciones políticas son entre caballeros y perdona, los partidos radicales hacían unos almuerzos de sobremesa enormes, donde además había gran cantidad de alcohol. No les quiero hablar del método persa para tomar decisiones, pues Heródoto ya lo describió. Hernán Larraín. Yo creo que hay que hacer un contrapunto. Yo creo que hoy día nuestra democracia exige mayor nivel de republicanismo y más cuidado con las instituciones. Yo creo que las críticas que se han levantado es porque la forma y las maneras muchas veces han dejado... ¿Cómo fue tratada la Cámara de Diputados? Yo creo que es parte del problema de forma. Las solicitudes de paternidad de la guagua por un dirigente gremial, patético. La frivolidad de algunas personas contando detalles de la negociación en sus casas. También habla de un poco... Sí, mostrar poder. Poca elegancia en el tratamiento de cosas que tienen que ver con las reglas finalmente que nos van a regir a todos los chilenos. Por lo tanto, creo que hay que hacerse cargo de esa mayor exigencia republicana. Exacto, pues sí, hay instituciones, tienen que funcionar con ciertas reglas, con ciertas... Pero ojalá ciertos lugares también, sí, parte de la forma. Ahora, yo quiero volver a un solo punto de énfasis, porque yo estoy de acuerdo en que se negocie, que se llegue a lo mejor, al final del día, mejor para todos, por supuesto, que se recaude lo que hay que recaudar y que se grave mayormente a los con más dinero. Y que se contribuya a la redistribución. Por supuesto, entonces, pero la forma ya lo dijimos, y lo segundo es que esta es la señal política que hay, y no la miremos a huevo. No, es muy importante. En la nueva mayoría no hay acuerdos para las grandes reformas como uno pudiera haber pensado hace un tiempo. Hay senadores, sobre todo de un sector de democracia cristiana, que pero también Ricardo Lagos Ver, pero Ricardo Lagos Ver se metió en la negociación y creo que participó activamente y ayudó a negociar. Sí, pero seguramente se hubiera llegado distinto el proyecto, hubiera dado el voto mayor a favor de la mayor cantidad de senadores de la nueva mayoría. No así 2 o 3 senadores de democracia cristiana que no iban a dar el voto. Y va a pasar lo mismo, ojo, con la reforma educacional y con las otras grandes reformas. Entonces es bueno saber que la nueva mayoría no tiene mayoría en el Senado para las grandes reformas. Yo estoy de acuerdo con Federico en eso. La idea de la nueva mayoría, entendida como una coalición ideológicamente ordenada por un programa de gobierno, no es tal, en la medida que los proyectos de ley se han transformado en efectivamente transformaciones concretas. Bueno, se produce una tremenda fragmentación. Entonces ahora viene la etapa de negociación y de saber negociar y de cuidar la forma de la negociación. ¿Quién es el vocero de la nueva mayoría ahora? Michelle Bachelet. No. Michelle Bachelet es ministra de todas las áreas, es vocera. Da la impresión de que es jefa de Estado, pero también es jefa de gobierno. Era Ignacio Walker, ¿sigue siendo? No, yo entiendo que Alejandro Navarro. Alejandro Navarro es ahora. Y Alejandro puso problemas también. Por eso, sería interesante conocer la opinión del vocero de la nueva mayoría, que se exprese como nueva mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que nadie se atreve a decir dentro de la nueva mayoría, yo no milito en ningún lado. Sí, Alejandro Navarro ha sido súper crítico. Nadie se atreve a decir esto.
hoy día, van a decirlo luego, no tenemos los votos. Aunque ganamos teóricamente, políticamente las elecciones y teníamos teóricamente... Pero en la Cámara de Diputados tuvieron los votos. Sí, pero la Cámara de Diputados le hicieron ser un papel de buzón vergonzoso. Y los heridos van a estar sacando cuentas mucho rato más. Y donde hay gente del PS, PPD también y los radicales que están indignados. Se viene... es que tú le atribuyes toda la democracia cristiana que una fijación. No, un sector de la democracia cristiana no está dando votos ni va a dar los votos. Andrés Saldívar no iba a dudar en poner los 8.200 millones de dólares. Los patines a la DC. De esa manera igualamos la cancha dentro de la nueva. Los patines, no sé, eso puede tener varias connotaciones. Corren con ventaja dentro de la... Como tienen los votos de diferencia. Pero es que perdona, usted le dan una connotación negativa a eso, el pluralismo dentro de la nueva mayoría, la negociación con la derecha. Y tú tienes razón, la señal política es fuerte y no tengo ninguna duda que la reforma educacional van a haber también negociaciones. Recordemos que Lili Pérez... Tienen que haber, pero sin los votos, que no es lo mismo que negociar con los votos. Lili Pérez votó en contra. Es la única que votó en contra en el Senado, sí. Y Iván Moreira es el que se abstuvo. Y hoy día, en la tercera viene un grupo de diputados de Renovación Nacional poniendo en duda su apoyo al acuerdo cuando vuelva, digamos, la reforma tributaria. Pero hay muchos que ponen en duda, no solamente en Renovación Nacional, pero bueno. Pero van a apoyar. Para eso está el Parlamento, ahora, para que se discuta. Muy brevemente, yo creo que no hay que dar por cerrado el tema de la reforma tributaria en términos técnicos. Sigue teniendo muchos problemas y hay acuerdos técnicos transversales en eso. Es verdad. Hay espacios para ilusión y para evasión. El sistema es más complejo. La renta presunta, que en el proyecto original se acotaba, estaba más bien ampliada. Ese fue un gran requerimiento de los empresarios en general. Exactamente. Y no son necesariamente para quién está orientado el uso de la renta presunta. Y finalmente, los incentivos para las pymes son tan buenos que es mejor ser pyme para toda la vida y no salir de ser pyme. Entonces, ojo también ahí con... Ahora, partiendo de la base que son malos. Van a haber muchas pymes muy parecidas. Exactamente. Lo que puede ocurrir que es distinto que muchas grandes empresas se fragmente como ocurrió con el multiroot. Eso hay que evitarlo. Y eso es lo que para eso está la fiscalización, ¿no? Pero le quitaron facultades que se pretendía dar al servicio de impuestos internos y quedó prácticamente sin facultades especiales. Ellos dicen que no. Bueno, yo de verdad ya no sé a quién creer. Hay que esperar a la redacción. Así que porque no hay, por eso no hay ciencia económica objetiva, neutral. Oigan, hay que esperar la redacción. ¿Le puedes pasar eso a Hernán, que me retó hace un mes atrás de que yo no estaba diciendo algo? Actual asesor de Izaguirre destacó en 2011 a colegios con fines de lucro en Comisión de Educación del Senado. Dijo que... No mencionas el nombre. Ya, chao. No, pero era que me criticó que no lo había dicho. Y lo dijo. Lo dijo. Estudiantes se ponen condiciones para integrar diálogos sobre la reforma. Recordemos que el ministro se reunió con ellos, les prometió reformar la ley que excluye a las federaciones de los gobiernos universitarios. Bueno, en fin, ahí ya se empieza a mover el tema de la reforma educacional. Educación superior. Y donde el Consejo Rectores protestó que quieren mucha más celeridad y más participación, y yo modestamente... Y está el tema que no alcanzamos a abordar, Huenchumilla, hoy diciendo la pobreza es caldo de cultivo para la disconformidad y la violencia en la Araucanía. Es un tema que sigue más... ley antiterrorista. Bueno, ¿y qué quieren que haga yo? ¿Que hagamos el café una hora más? No puedo. Sí, que hablemos menos de sexo. Oye, además que después de una hora, lo mínimo un sanduchito, podríamos hacer un café. Claro, por supuesto. Oye, pero para terminar voy a leer un mensaje de los tantos que llegan para Sergio Mico. Mico dice, ¿cómo es posible que la gente no se case? País machista. Y acto seguido le señala a Hernán Larraín Mate que está bien que no se case porque si se separa saldrá con 2 maletas de la casa. Eso. ¡Qué contradicción! Bien. No, todo lo contrario. Cuando hay matrimonio con sociedad conyugal, los hombres sufrimos mucho más. Ese es mi punto. Mira. Salvo que haya patrimonio, salvo que la mujer tenga patrimonio reservado. O sea, por un lado, el tema encasillar el tema del matrimonio. Es todo lo contrario. El machismo es dejar abandonar a la mujer. Eres un tipo contradictorio como buen filósofo. Sí, exactamente. Por suerte. Menos mal. El pensamiento humano, ¿no? Bueno, Hernán Larraín Mate, muchísimas gracias. Espero que después de esta conversación no te están esperando en la puerta. No, todo bien. Vestido de novia.
Oye, la cartera. ¿Saben qué? Voy a decir algo. ¿Por qué ustedes siempre creen que somos las mujeres que estamos desesperadas en casarnos? ¿Quién te dijo, Hernán, que se quieren casar contigo? Toda la razón, tienes toda la razón. A nadie le interesa. Chao. O sea, ¿qué va a tener que...? Lo sumo. Federico, Sergio, hasta la próxima semana. Chao. Chao. Buen fin de semana.